Vamos ahora con Jorge Álvarez Maínez, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, arrancó su campaña en un bastión del partido en Jalisco. El sábado estuvo en Hermosillo, Sonora, al día siguiente visitó Monterrey, Nuevo León. Y a propósito de Álvarez Maínez, reconoció que mantiene una baja popularidad en el país debido a que arrancó tarde durante las precampañas. Sin embargo, aseguró que en estos 90 días le dará la vuelta a la contienda electoral y logrará que México lo conozca. Eso dice Jorge Álvarez Maínez. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano presentó también su modelo de seguridad, el cual está basado en el de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pero con protección a los derechos humanos, según dijo Jorge Álvarez Maínez. Pues arrancaron las campañas formalmente de los dos candidatas, de las dos candidatas presidenciales y del candidato a la presidencia de la República. También las campañas en los estados, en los municipios, en fin, es una campaña también por el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, donde ya todos le dieron el banderazo de salida a sus propuestas. Ya formalmente ya se pueden hacer propuestas. Ahora sí, un poco rara la ley electoral de México, pero ya ahora podremos escuchar las propuestas que tienen que hacer en materia de seguridad, en materia de desarrollo social o del bienestar, como le llaman en este gobierno, materia económica, laboral, etcétera. Por cierto, las candidatas, además de hablar del tema de la seguridad, que es sintomático de lo que sucede en el país, y es sintomático incluso de estos hashtags, de las tendencias que se usan en redes sociales para describir el estado en el que están las cosas actualmente en seguridad, el narcoestado, o el tema del financiamiento ilegal de las campañas. Es muy sintomático que los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato hayan tenido como eje central de sus primeros discursos y de sus primeras propuestas en materia política, pues las de seguridad, la política de seguridad, que la de Claudio Sheinbaum en realidad no propone ningún cambio, por lo menos no fundamental, un cambio radical a lo que se ha venido haciendo en este gobierno, que pues claramente ha sido un fracaso por la suma de tantos homicidios dolosos y de la incidencia delictiva en todos los ámbitos del país, en el ámbito económico, en el ámbito comercial, en el ámbito político. Apenas en el estado de Guerrero este fin de semana asesinaron a un candidato del PT a una de las alcaldías de una presidencia municipal de este estado de Guerrero. En fin, la violencia política está todo lo que da, y le decía sintomático porque hoy el país está así como se describe, con altos índices de violencia, de inseguridad, de asesinatos de cualquier persona, llámese comerciantes, empresarios, estudiantes, personas de a pie, pero también candidatos como lo hemos visto, como lo vimos en las elecciones intermedias, como lo vimos incluso el año pasado, donde hubo elecciones en dos estados de la República. Así las cosas. Claudia Sheinbaum, le decían, no pretende cambiar mucho el tema de la seguridad, salvo que, por ejemplo, el delito de la extorsión, que tanto azota y aqueja a los comerciantes, se considere como un delito que requiere prisión preventiva oficiosa para los presuntos culpables, que mira, ahí es un tema otra vez de la justicia, porque imagínense que alguien que comete una supuesta extorsión y luego lo llevan a la cárcel a que se quede en prisión preventiva oficiosa, aunque no sea el responsable real. Aquí es un tema de investigación, de mejorar la investigación, la inteligencia de cómo trabajan los ministerios públicos, y después sí el tema del Poder Judicial, de las pruebas que le llevan a un juez para poder definir la situación jurídica de una persona. En fin, no hay grandes cambios. Xochitl Gálvez, lo cierto es que los tres candidatos interesantes sí van a mantener, o por lo menos en las propuestas, a la Guardia Nacional, es decir, este aparato de policías que creó el gobierno del presidente del observador, que en realidad hoy funciona con un mando militar, aunque en la Constitución, en las leyes, tenga un mando supuestamente civil, pero hoy lo controla claramente el ejército mexicano. Es una de las reformas que ha querido pasar el presidente y que se la han bateado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este cambio del mando civil al mando militar de la Guardia Nacional. Pero bueno, interesante que los tres candidatos quieran mantenerla como eje de las policías de la seguridad a nivel nacional. Vamos a ver qué sucede. No parece que pues funcionó mucho el discurso de Xochitl Gálvez, por ejemplo, de crear una mega cárcel, porque ya hay 20 cárceles de alta seguridad en el país,
las cuales pues supuestamente funcionan y funcionan, deberían funcionar bien para mantener presos a quienes cometieron delitos, pero pues Xóchitl Gálvez propone, no sé si muy al estilo de Bukele, que es uno de los presidentes que tiene un modelo de seguridad pues muy específico y especial para contrarrestar a los criminales, a las bandas de criminales. Lo tomó también como ejemplo el propio Jorge Álvarez Maínez, pero bueno, le decía, importante y sintomático de lo que sucede en el país, que es un país donde hay mucha violencia, mucha inseguridad, muchos crímenes, homicidios y delitos, que las dos candidatas y el candidato presidencial hayan tomado este tema como la prioridad, como el más importante para atender y para socializar con sus votantes o con sus bases, a quienes les van a hablar. Así que aunque el presidente diga que no es tan grave, que no pasa nada, que no va a cambiar su estrategia, que abrazos no balazos, aunque el país esté incendiado, pues se ve que a las candidatas, incluida a su candidata Claudia Sheinbaum y al candidato Jorge Álvarez Maínez, les preocupa, les interesa y es lo primero que quieren o quisieron comunicarle a sus posibles votantes. ¿Qué van a hacer en el tema de la seguridad y de la violencia en el país?